Día Internacional de la Filosofía. Bueno, esta es la cuarta tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado de estudios ingleses y de comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura españolas. Y vamos a continuar con el tema 2. Lo primero es dar la bienvenida a los que se incorporen, porque, como ya dije en los días anteriores, la matrícula ha estado abierta hasta el día 13 de noviembre, que fue el pasado lunes, con lo cual pues, cabe la posibilidad de que haya gente que asista hoy por primera vez a la tutoría. Bienvenidos. Cuestiones de procedimiento. Desde el lunes 13 también, fijaos la coincidencia de fechas, es curioso, pero está todo planeado, parece que no, pero está planeado. Desde el día 13 tenéis a vuestra disposición la prueba de evaluación continua. Si alguien tiene algún problema para acceder, la tenéis hasta el día 20, pero ya tenéis que haber podido acceder. Si no lo habéis intentado, pues intentadlo, porque si tenéis algún problema y necesitáis ayuda, pues no podéis, va a ser más difícil encontrar ayuda el sábado, el domingo o el lunes por la mañana que mañana, ¿no? De todas maneras, veo que nadie se queja, pues imagino que habéis accedido. Recordad que tenéis 5 intentos y que bueno, que los podéis aprovechar. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema 2, que es el tema más largo del temario, y lo acabaremos la próxima semana. Acabaremos el tema 2 cuando ya haya pasado el periodo de realización de la prueba de evaluación continua. Pero como ya sabéis, las tutorías no son clases magistrales en las que se desarrolla el programa, con lo cual, con las fiestas que hemos tenido, no hemos alcanzado a... Así que, aunque hoy vamos a hablar de la corrección en el nivel léxico, si tenéis cualquier duda sobre el libro de Saber Hablar de Antonio Briz, pues preguntadme en cualquier momento. El otro día hablábamos de la actualización, de la corrección sintáctica, y hoy vamos a hablar de la corrección léxica. Antes he hablado yo de la corrección en el nivel léxico, porque en la lengua consideramos que hay 3, 4 niveles de análisis. El nivel fonético fonológico, que vamos a ver en el capítulo 3, el nivel gramatical o morfosintáctico, el nivel léxico semántico. El léxico es lo que tiene que ver con la forma de las palabras, unidades pluriverbales también, y unidades más pequeñas que las palabras significativas. Y luego había un cuarto nivel que sería el nivel pragmático conversacional. La cuestión de la corrección la introducíamos el otro día y veíamos que, bueno, la corrección depende del registro, depende del estilo, depende del nivel de formalidad que haya en los textos o en los escritos. Entonces, digamos que veíamos el otro día características de la lengua hablada y de la lengua escrita que se considera que es hablar bien. El otro día, no sé si formáis parte del grupo de Facebook, pero compartí un artículo del País sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que dio lugar a una discusión muy interesante sobre corrección y corrección respecto al último párrafo. En el último párrafo había una redundancia y preguntaba a un alumno, no recuerdo quién, que si ahí había una incorrección. Yo decía que, bueno, que ese último párrafo era estrambótico. Estrambótico en el sentido de estrambótico, ¿no? Son los 3 versos, entonces 2 endecasílabos, 3 en receto, un pareado de endecasílabos que se añaden al final de los sonetos son 14, pues serían los versos 15, 16 y 17, eso se llama estrambótico.
Esos versos están caracterizados porque están más próximos a la oralidad, aunque la poesía siempre es más próxima a la oralidad por su relación con el canto que la prosa. En ese sentido decía yo que ese último párrafo tenía características de la lengua oral por su construcción final estrambótica y era una especie de resumen, porque también había una anfipología. Pero yo me resistía a denominar eso incorrección. Una redundancia o una anfipología, digamos, acercan el texto escrito a la oralidad y hay que tratar de buscar una justificación. En el caso del artículo del País, pues era el carácter estrambótico de los. Es decir, ya lo he dicho varias veces, no se corrige a nadie, no se corrige a nadie, no se estudia lengua para corregir al tendero. No podemos decirle al tendero, el aguacate no se llama aguacate, se llama palta. No, porque el aguacate se llama aguacate y se llama palta. Se llama de las dos maneras. No hay que corregir. Y si alguien nos pide que, mediante pago y contrato, le corrijamos algo, hay que tener mucho cuidado antes de decir esto es incorrecto, porque detrás de una aparente incorrección puede haber motivos pues, de reflejo de la oralidad o de otro. Más allá de esto, es verdad que existe la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo. Si nosotros, en nuestro desempeño profesional como lingüistas, vamos a trabajar como correctores, evidentemente vamos a tener que corregir. Pero de la misma manera que a nuestros amigos médicos no les pedimos diagnósticos fuera de la consulta, ni les decimos, es que tengo un problema de hemorroides, ¿te operas? ¿Estoy en tu casa? No. Sino que tenemos que ir por los cauces profesionales normales, pues de la misma manera a los amigos lingüistas no les pedimos que nos corrijan. ¿No? Es que he escrito una novela de 800 páginas, me la podías corregir. No. A lo mejor sí, ¿no? A 5 céntimos la palabra, contar las palabras, tanto, más el IVA, más los seguros sociales, y me retiras y me pones un piso, entendemos, la corrección es una cuestión profesional, pero no es esa la corrección de la que hablamos aquí en clase, sino la corrección que tiene que ver con las academias, con las recomendaciones de las academias. Hoy vamos a ver la propiedad e impropiedad léxicas. En el nivel léxico no hablamos de corrección e incorrección, hablamos de propiedad o impropiedad. Esto es un concepto que viene de la retórica latina, la propietas y la improprietas. Las palabras tienen que tener propiedad. Es que aquí hay una tarima muy rara. Va a ser muy difícil que se me vea. La propiedad sería el uso adecuado de un término, cuando un término quiere decir exactamente aquello que queremos que diga, y la impropiedad es el uso de un término cuyo plano semántico, cuyo significado no corresponde con aquello que es previsible esté en la intención del hablador. En algunos casos es evidente, cuando Pacitos en Aibas dice la carretera de circuncisión, evidentemente no puede haber una carretera de circuncisión. Eso es una impropiedad léxica. Circuncisión, aquella operación por la cual se amputa el prepucio, no tiene nada que ver con las carreteras. Sí, ¿puedo repetir lo que has dicho? Sí, la impropiedad es el uso de una palabra con un significado, con un sentido, más propiamente, que no corresponde a la intencionalidad del hablante. Si el hablante está hablando de carreteras que rodean, pues son carreteras de circunvalación. Ahí la palabra circuncisión presenta un uso impropio. No hablaríamos de incorrección, aunque podríamos hablar de incorrección. Luego también están los usos y los abusos. Usos en el sentido de costumbre, la reiteración, es decir, la repetición, el uso de palabras poco precisas, sería un abuso. El problema de la reiteración es precisamente eso, la acumulación. Si utilizamos hacer para hacer una película, hacer la comida, hacer el desayuno, hacer el amor, hacer una obra, si utilizamos hacer para eso en lugar de rodar una película,
tomar el desayuno, preparar la comida, o lo que cada uno quiera utilizar para hacer el amor, estamos abusando del verbo hacer y cargando al verbo hacer con un uso excesivo y, digamos, así empobrecemos el discurso. Y en ese sentido podríamos hablar de abusos. Ahí entran, por ejemplo, las muletillas, que son propias de la lengua oral. Veamos, vamos a ver, es decir, aunque hay también muletillas en la lengua escrita, pero que a veces se ponen de moda y se convierten en un abuso, ¿no? Pues hace unos años para nada, no se utilizaba para nada, en el sentido de, en absoluto, para todo, ¿no? Y luego el uso del diccionario, ¿no? El manejo del diccionario, significados recientes de algunas palabras y la corrección idiomática, usos que deben evitarse. Esto lo tenemos en BRIF y sobre todo en las páginas 313 a 326 de Introducción a la Lengua Española. Una compañera me escribía al correo y me decía que ella estaba matriculada en 2 asignaturas, el lenguaje humano e Introducción a la Lengua Española. Y yo le decía que hiciese favor de ponerse en contacto con los docentes, porque yo no pertenecía a ninguna de las asignaturas. Y mismo que sí, que yo formo parte del equipo docente de Introducción a la Lengua Española. Una asignatura no se llama Introducción a la Lengua Española, llamarle a las cosas por su nombre es un uso propio de la lengua. Así que cuando escribáis correos, primero, utilizad la cuenta de la UNED, esto lo digo para los nuevos. ¿Por qué? Porque debido al acoso que está sufriendo el país por los espías rusos y chinos, tenemos un nivel de seguridad de la UNED, porque imaginaos, la UNED es para, o sea, hackear la web de la UNED y pedir un rescate significa, es algo así como bombardear la ciudad de Valladolid, por la cantidad de gente que está afectada. Entonces, infraestructura crítica totalmente. Infraestructura crítica, como la banca en su momento, habría que rescatarlo, habría que entregar a los pocos profesores vírgenes que estamos allí a mandarlos a San Petersburgo para alimentar el Leviatán. Bien, pues el asunto es que si enviáis desde Hotmail, desde Gmail, un correo, puede acabar en la carpeta correo basura. Lo cual no pasa nada si estamos en estas alturas del curso. Pero si estamos en el momento en el que se cierra la PEC y necesitáis ayuda, si estamos en el momento, la semana antes del examen y tenéis una duda que no os deja dormir y tenéis que descansar, es conveniente evitar el inconveniente, perdón por la redundancia, que supone, que en este caso sería muy cervantino, evitar el inconveniente que supondría pues el retraso de que el correo acabe en la carpeta del correo basura, también llamada spam. Bueno, bien, ¿hay alguna duda sobre algo de la semana pasada? Ya visteis la semana pasada que no nos da tiempo a verlo todo en detalle. Me decía, algún compañero me preguntaba, bueno, si estudiamos las diapositivas que tú tienes en clase, ¿es suficiente? Depende. Yo el otro día en las diapositivas estaban todos los cuadros sombreados, creo, pero que no se me haya olvidado ninguno, pero ya veis que yo no me detuve en todos los cuadros sombreados. Es decir, verse estas clases y aprender a imitarme no garantiza superar el examen, ¿no? Hay que estudiar. Hacemos una serie de ejercicios. En casa había 17 y ahora hay 10. Pero bueno, no podemos compartir con el internet, con la programación de la esto no es una ironía. Bueno, ejercicios. Como sabéis, en Twitter, un grupo de profesores están haciendo un experimento, ya lo hicimos el año pasado. Estas son preguntas de la PEC del año pasado. En una de estas frases hay un uso léxico gramatical que debe evitarse, según la bibliografía. ¿En cuál? Señala. Se llama María Ángeles. Un 3%, que una persona ha dicho que hay algún error. No hay un error. Los nombres compuestos se pueden escribir en una sola palabra. Eso sí, hay que, lo veremos en el tema 4, hay que ajustar el uso de mayúsculas, minúsculas, letras dobles y acentos, ¿no? Entonces, en el caso de María Ángeles, hace una fusión de la A tónica final de María con la A tónica inicial de Ángeles y además
el primer miembro de los nombres compuestos, lo veremos en el tema 3, pierde el acento. Cuando yo digo José Ramón, conservo el acento de Ramón, pero no el de José. Por cierto, hay un compañero en el foro que me llama José. Así. Muy bien. Se debió de ver la frase del último día y como cantero de Riau, las vacas del pueblo ya se han escapado, pues me llaman dialecto. No se lo he corregido. Viaja a la negra África. Puede sonar raro, pero desde luego no contiene ninguna incorrección. Hablamos de el África negra, pero la negra África. África principia por A tónica y por lo tanto la forma del artículo es el, cuando decimos el África, pero si puede que esté hablando del África de este año, pues no. Si entre el sustantivo que principia por A tónica y el artículo insertamos un adjetivo, que es una posición muy extraña, porque es la posición del epíteto, el adjetivo no es lo mismo la nieve blanca que la Blancanieves, pero cuando insertamos un adjetivo ahí, lo cual es posible, aunque suene poético como en este caso, entonces la forma del artículo es la determinada. Los gays pueden casarse, nadie ha visto aquí ningún error, efectivamente no vaya, el plural de gays es gays y como en otros términos de reciente incorporación a la lengua, la Y, hasta 2010 llamada también Y, se reemplaza por la I, hasta 2010 llamada latina. El error aquí de tipo gramatical está en hubieron chubascos. El verbo haber con significado existencial y con significado meteorológico, no meteorológico, como decía Ortega, aquí tendríamos una incorrección de tipo ortográfico, meteoreo por meteoro, son impersonales en español. En español estándar, en la modalidad culta, no el español dialectal. Hay multitud de dialectos, el español de Valencia, el español de Cataluña, el español de Chile, el español de la Sierra de Perú y de la Selva, en los que no es impersonal. Pero estamos hablando aquí de según la bibliografía manual. Hubo chubascos, igual que llovió mucho. Bien. Este es el hashtag que utilizo para que podáis reconocer en Twitter lo que tiene que ver con la asignatura. La afirmación, por saber hablar, se entiende únicamente llegar a articular sonidos de manera correcta y coherente. Esto hace referencia al libro de Bridge, que tengo aquí. Esta es la nueva edición, hemos comprobado, ya lo habíais dicho alguno de vosotros, es exactamente igual que la anterior. O sea que los que tengáis la anterior, cambia la portada y no aparece Antonio Bridge en la portada interior. Aquí, pero por lo demás el copyright es el mismo y es una reimpresión. Bien, aquí hay que decir si esta afirmación es verdadera o es falsa. Pensad en la P que estáis haciendo, donde hay preguntas de este tipo. En el examen no hay preguntas de verdadero o falso con 2 opciones. En el examen hay preguntas de verdadero y falso con 4 opciones. ¿Eso para qué se hace? Hay gente que piensa que es para que se le haga pensar. Hay gente que le sienta muy mal que le hagan pensar. Bien, se puede uno apuntar a cursos de pádel y no tiene que pensar. Pero si se apunta uno a cursos de lengua, lo mínimo que puede exigir es que le den un poco de cañita, ¿no? Entonces, luego en el examen, es que claro, es que hay 4 opciones y la B y la D está claro que no, pero entre la A y la C cabe la posibilidad de que sean las 2 y eso es muy difícil. Mire usted que esto es un examen. Si te quiere algo más fácil, pues creo que el pádel, bueno, para mí el pádel es bastante más difícil que la gramática, pero hay cosas siempre más fáciles. En este caso, todos los votos, 15 votos, están de acuerdo en que es falsa. El saber hablar no es articular sonidos correctamente. Eso sería saber pronunciar o tener una ortografía perfecta, pero hablar es también gramática, es también diccionario, es la proxémica, la pragmática, la distancia, el registro, el estilo.
esa afirmación es falsa porque saber hablar es eso y muchísimo más. O sea, ¿Madrid es España? Sí, pero España es más que la afirmación. Madrid es España es verdadera, pero no es totalmente cierta. Entonces, cuando se pregunte por algo verdadero o falso, hay que darle un poco de vuelta. Ya veis que 15 personas no tienen duda. La afirmación, el respeto de las normas gramaticales debe ir acompañado de una acomodación de la producción oral al contexto en que ésta se emite. ¿Es verdad? Efectivamente, es verdad. Aunque hay personas que han dicho que es falsa. El respeto de las normas gramaticales no debe ir acompañado de una acomodación de la producción oral al contexto en que ésta se emite. Eso daría lugar a una a un uso cursi de la lengua, a un uso marcado. Si utilizamos siempre el mismo registro, si utilizamos el registro siempre vulgar o el registro siempre culto, en el registro siempre culto haremos un respeto escrupuloso de las normas gramaticales, pero no estaremos adecuando la producción oral al contexto. Estaremos siendo monovarietales, haremos siempre la misma variedad, con lo cual no adaptamos el discurso al contexto. Bien, se sigue yendo la gente en casa. 9, si hay uno más, ¿qué ocurre? Bueno, lengua hablada y lengua escrita. Hay algunos textos, sería el caso del artículo del País sobre Sor Juana Inés de la Cruz, pero hay algunos textos en los que, aunque son textos escritos, por ejemplo, el último párrafo de un artículo periodístico, el último de los últimos versos o el trambote de un soneto satírico, o el foro de las asignaturas de la UNED. Ahí puede haber cierta oralidad. A mí cuando en un mensaje empezáis, buenos días, coma, ahí el error es la coma. En el encabezamiento de los mensajes en español se pone 2. Ahora, teniendo en cuenta que yo tengo la hora ahí y veo que lo habéis escrito a las 16:42, digo, esta persona no madruga mucho si a las 16:42 está dando los buenos días. Si veo que son las 9:38, no me aporta ninguna información en buenos días. No hay por qué poner un encabezamiento, no es un correo electrónico. En un correo electrónico hay que poner un encabezamiento, hay que despedirse. Porque un correo electrónico es como una carta. Pero en un foro no. De todas maneras, hay un compañero, esto es del año pasado, ¿no? Porque ha habido años que he utilizado ejemplos de clase y la gente se molesta. Está quitado el nombre y estimado José Ramón. Estimado José Ramón, perfecto. Por 2 puntos. Mirando la clase correspondiente a la tercera tutoría, pues aquí falta un punto, entre 3 y que ha subido a Twitter, aquí falta una T, pues una marca comercial, que sube con una T. Me ha surgido la duda sobre las páginas, con el acento del libro de Antonio Riz. En la guía se especifica que las páginas correspondientes, ¿podrías confirmarme cuáles, ya que falta ya el acento, son las correctas? Un saludo, y luego pone la firma y entonces no pone nada. Bien, cuando escribáis en el foro hay que poner los acentos, hay que escribir en Twitter con los T's. Si no lo sabéis en ese momento, antes de darle a enviar, lo enviáis. Porque toda esa información está en Internet. Y si lo vais a enviar es que estáis en Internet. No digo que antes tengáis que esculpir en mármol y meditar el mensaje. No. Pero si lo tenéis, antes de enviar, abres otra ventana y buscas cuáles lleva acento. Y ya de paso, a lo mejor, hasta vas preparando el examen. Hola a todos, todas. Tenemos a alguien que hace el desdoblamiento. Está muy bien. ¿Cómo? Sé que voy con bastante retraso. Sé que va a hacer. Pero acabo de ponerme a entrar en la página de la asignatura. Se acaba de poner a entrar. Aquí veis, aquí hay una película. Acabo de entrar. Acabo de poner a entrar. Tiene la sensación de que está empezando, de que está como moviendo. Si me encuentro. Me encuentro en el extranjero. En verdad estoy en el extranjero, me encuentro. Más culto, ¿no? Eso se llama sesquipedalismo. Si podemos utilizar 3 palabras para decir algo que decimos en una, va a quedar más elegante si lo
No, en el foro hay que escribir, entonces estoy. Ahí escribir o estar, si estás en el extranjero, estás en el extranjero. Encontrarse a uno mismo también es filosóficamente recomendable, ¿no? Pero me encuentro bien, me encuentro mal, encontrarse físicamente. Me encuentro en el extranjero y cuenta que está buscando trabajo y estoy bastante perdido. Me gustaría saber cómo encuentro los temas, en qué parte de la página. No sé, ahora mismo no sé todo separado por comas, es que escribe pues, como si fuera Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo. Coma. Muchas gracias de antemano. Se agradece, que bien nacidos ser agradecidos. Bien, pues estos son los ejemplos, que son ejemplos. Este año hay errores más, faltan H's, en Ches, cosas. Hay que cuidar un poco cuando escribáis en el foro, y yo recomiendo que todos, por lo menos un mensaje, escribáis en el foro y que hagáis el esfuerzo de leerlo antes de enviarlo, ver si faltan acentos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que la UNED pone a vuestra disposición y que, bueno, no sé si lo tendrán en Harvard, pero nosotros lo tenemos. Así que vamos a ver. Bien. Vamos entonces a la corrección idiomática y usos que deben evitarse. Bueno, aquí tenéis que quitarlo el libro ese que este año no entra. Corrección morfosintáctica, el buen uso de la lengua. Dudas sobre el examen modelo. Aquí tenéis un mensaje que está muy bien escrito. En este caso utiliza cursivas, utiliza negritas, a pesar de que en la página con el acento 126 del libro Introducción a la lengua española se indique que la frase mencionada anteriormente es correcta. Bien. Aquí lo que plantea es que hay errores, hay erratas, hay normas obsoletas del libro. Sí. Que es algo que conviene que meditéis, ¿de acuerdo? Y lo tengáis en cuenta para hacer la P. El hecho de que algo aparezca en el libro no indica que sea como se dice en el libro que es. Y luego, al final de esta clase, veremos. Me podréis decir, ¿y por qué no se hace otro libro? Yo he plantado la planta de los libros, pero no han empezado unos años de crecerlos para que sean. Matemático, que no se corrige, es interesante, porque no son ediciones de hace varios años. Pregúntese a los autores, que yo no me encuentro entre ellos, por suerte. Que a lo mejor puede hacer fuerza para el Llevo haciendo fuerza en detrimento de mi tránsito intestinal muchos años. Pero no es eso, no es eso lo que yo digo. No es esto que quería estar no, al tránsito intestinal me he referido yo, disculpe. Usted está dando la asignatura de tipo que usted diga, oye, por esto porque a mí. Y yo lo que le he querido decir es que ya lo he hecho. Pero Pues a lo mejor hay que insistir. No, porque eso genera melancolía. La insistencia genera melancolía y uno no está aquí para deprimirse, que ser profesor de universidad. Somos la profesión con mayor índice de problemas psicológicos, según el estudio de la Universidad de Murcia. Estudio de la Universidad de Murcia. Pero bueno, de ese no es tema de la asignatura. En cualquier caso, usted me dice que lo diga, yo le digo que lo he dicho, y usted me dice que insista, yo le he dicho que no me gusta insistir. Ni en esto, ni en cosas de cintura para abajo. Estamos hablando de una carrera que se supone que es el estudio de la lengua y bueno, pues la gramática, y entonces habrá pues a lo mejor una persona insistiendo equivale, a lo mejor muchas personas pueden ir, entonces yo les animo a ustedes a que animen a los autores del libro, a los que están vivos, a que hagan una nueva edición. Porque es tan fácil como que las correcciones ya están en el documento de corrección morfosintáctica y corrección léxica. Yo a lo que voy, que es a lo que nos interesa ahora, es que ese trabajo de corrección está en los documentos que hay que ver. Así que no utilicen el libro para responder la P sin tener en cuenta lo que sobre el libro se dice en la actualización normal. Sería, una vez establecidas las erratas, como dice la compañera, sería muy fácil hacer una nueva edición del libro corregida. Vale. Pero todo lo que se puede hacer, de poder hacer a
hecho está el querer también. Entonces, digamos que confundir, decía Ortega, no debemos confundir el ser con el deber ser. El deber ser es el que dice la compañera, que yo en su momento pues, también lo dije, pero el ser que tenemos, lo que tenemos, es lo que es. Había un compañero que también comentaba en el foro, relacionado con esto, que él estaba leyendo novelas de editoriales muy prestigiosas y se había dado cuenta que no respetaban la ortografía académica. Si ustedes leen el ABC o El País, tampoco respetan. O sea, Arturo Pérez Reverte, que es académico, Javier Marías, escriben el adverbio solo con acento. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo que yo decía el día pasado, que las normas académicas, a diferencia de las normas de tráfico o del Código Penal, no son de obligado cumplimiento, ni para los propios académicos. Cada uno es libre de escribir como quiera. ¿De acuerdo? Otra cosa es que los que hacen una carrera de lengua, que deberían tener libros correctos, como dice la compañera, si no estoy totalmente de acuerdo, además deben conocer las recomendaciones de la academia, que luego respetarán o no respetarán en sus escritos según quieran. ¿De acuerdo? Pero es necesario saber lo que la academia recomienda. Respecto al acento de solo, lo que la academia recomienda es no acentuarlo ni en caso de ambigüedad. Pero es una recomendación. ¿De acuerdo? Cada uno luego puede hacer lo que quiere. Igual que rápido se acentúa cuando es adjetivo y cuando es adjetivo, porque es adjetivo. ¿Vale? Sí. Sí. Lo que yo le leí en el libro en Los complementarios. Dice que conviene, digamos, utilizarlo para evitar ambigüedad. ¿Eso es lo correcto? La academia recomienda ni en esos casos acentuarlo, pero es una recomendación. Como recomendación que es, en caso de ambigüedad, habría que ver el caso concreto de ambigüedad, porque la academia lo que dice es que hay otros sistemas, por ejemplo, sustituir solo por solamente. Hay otros sistemas que no, para evitar la ambigüedad, no, la acentuación no es el más adecuado. Sí. En el caso de que examen algo relacionado a esto, la pregunta haría, únicamente diría, según recomendación. Según la recomendación de la academia, ¿cuál de estas oraciones está mal acentuada? Me he tomado el café solo, con acento. Esa, de acuerdo con las recomendaciones de la academia, que son no poner acento solo, estaría mal acentuada si te queda. Aunque ahí está claro que es obligatorio para que quede claro que me he tomado un café sin compañía, no un café sin leche. Pero esos son casos de laboratorio. La ambigüedad. El problema, el acento solamente se podía poner en casos de ambigüedad desde 1956. Y a nosotros, a mí lo que me enseñaron es que cuando es adverbio sistemáticamente se acentúa y cuando es adjetivo no. Lo que nos enseñaron, lo que a mí me enseñaron en el instituto, no corresponde con la norma académica. Por otro lado, mis profesores y profesoras de lengua eran magníficos profesionales y no tengo ninguna... ¿Por qué ellos en su manera de enseñar se saltaron las normas académicas? No. El resultado es que en la actualidad es característico de un texto escrito en España la acentuación sistemática de las adverbios solo, no de textos americanos. Entonces, estamos aquí, pegados a la pata del pi, significándonos en algo que no es necesario y que además no se compadece con la regla que dice que solamente se acentúan los monosílabos cuando tienen doble uso, tónico y átono, porque solo tiene dos sílabas, igual que este tiene dos sílabas, ese tiene dos sílabas, aquel tiene dos sílabas, o no deberían haber entrado nunca en la acentuación. Y luego además, solo los adverbios son tan tónicos como los adjetivos. O sea, tengo un café solo, no hay manera de pronunciarlo que digas si te lo has tomado sin leche o te lo has tomado.
Si alguien me lo puede pronunciar de manera diferente. Me he tomado un café solo. Ahí ya parece que es un café solo sin compañía. Pero me he tomado un café solo, me he tomado un café solo. ¿Cómo lo pronuncias cuando no lo acentuas? Igual. Luego, no es como vino él. A ver, sí, pero vino él y vino el niño. Pero que aparezca ahí un niño. Vino él pronto. O vino el pronto. Podemos ver pronto de alguien puede, ¿no? Ahí sí que hay una diferencia de pronunciación que se trata de respetar. Pero en el café solo. Y además es que los adjetivos, no todas las clases de adjetivos, pero la mayor parte de los adjetivos en español pueden ser también adverbios. Vine rápido es un adverbio. Vine en un coche rápido es un adjetivo. Porque si vine en una carroza es una carroza rápida. Vine en una carroza rápido es un adverbio. No hay ningún problema para interpretar vine en una carroza rápida y vine en una carroza rápida. Porque vine en la carroza, que es una carroza que corre a gran velocidad, o vine en una carroza, que es una carroza normal, pero que en este momento la dice correr a gran velocidad. Es que no hay ningún problema para que el adverbio solo en la península ibérica, por decisión de los académicos del siglo XIX, para que se notara que los americanos no ponían menos acento. Vamos a ponerle. ¿Qué me dices que nos hemos quedado sin...? Ah, vaya. Bueno, en fin, lo veremos lo de los acentos, ¿no? Pero está bien que lo preguntéis. Lo veremos en el tema 4 y las cuestiones políticas las veremos en el tema 3. Bien, ¿cómo vemos la cuestión que preguntaba el compañero? No entendía muy bien cuándo es correcto mayor. Esto también es un hispanismo. O sea, decir mayor en el sentido de más edad, el hogar de personas mayores, o mi hermano es mayor, no mi hermano es mayor que yo, no mi hermano mayor, sino mayor como adjetivo que significa de más edad, está admitido por la academia, aunque es un uso español, es un españolismo. Bien, ¿cómo podemos comprobar que lo que se dice en el libro, si no lo entendemos, que es lo que ocurre en el caso del mayor, porque luego se ponen una serie de ejemplos pero no es correcto decir el apartamento de Juan es mayor, en el sentido de que tiene más metros cuadrados. Ahí es necesaria la segunda parte de la comparación. Bien, pues vamos a la página de la Real Academia Española, o si estamos estudiando. Y aquí seleccionamos Diccionario Panhispánico de Dudas. Ahí normalmente lo que encontramos es el Diccionario de la Lengua Española, podemos desplegar y buscar el Diccionario Panhispánico de Dudas. Y ahí buscamos mayor. También tenemos otra manera de hacerlo. Y ahí en mayor vemos que es un adjetivo comparativo de grande. Y nos remite a grandes. Si pulsamos ahí, vemos las cuestiones normativas que tienen que ver con el adjetivo grande. Dice, dentro del campo de la edad, mayor funciona como adjetivo no comparativo. Es decir, la diferencia entre un adjetivo absoluto o positivo y un adjetivo comparativo es que el adjetivo comparativo necesita un segundo término respecto al cual se compara el primero, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los superlativos, ¿no? Alguien puede ser óptimo, pero si alguien es mejor que otra persona, ¿no? Bien, pues en el campo de la edad, mayor funciona como adjetivo positivo, no comparativo. De no poca edad se opone a pequeño. Los cambios son más fáciles para los niños mayores que para los pequeños. Ahí está la oposición. Ahí no se dice para los niños mayores de 14 años o para los niños mayores que otros. No hay un uso comparativo. El segundo término es una oposición, con pequeño. Y puede utilizarse con el sentido de adulto, ¿no? Cuando sea mayor, me casaré con él y tendremos 2 hijas. Una novedad en 1976. Cuando sea mayor, cuando sea adulto. Cuando mayor se emplea con valor comparativo,
con el sentido que excede a otra cosa en tamaño, cantidad, calidad, intensidad, o en referido a persona que excede de edad a otra, es incorrecto la combinación con otras marcas de grado como más y tan. Juan es más mayor que yo. No, Juan es mayor que yo, porque el más está incluido en mayor. O con tan mayor. Sí se puede decir más grande o más viejo o más adulto, porque adulto, viejo, grande son adjetivos positivos, cuyo comparativo se construye con el adverbio más y que. Juan es más guapo que yo, pero Juan es mayor que yo. Ahí también es comparativo. Su bondad es tan mayor. ¿Pero qué es entonces los objetivos? Más o tan. Si Juan es tan mayor como yo. Pero ahí estamos hablando de edad, no de tamaño. Más grande, mayor, sí. Correcto, tan grande. Su bondad es tan mayor como la mía, tan grande. Dentro del campo de la edad, uso en que funciona no como comparativo de grandes, sino como un verdadero. En estos casos, sí puede admitir su combinación con marcas de grado como más, muy, más. La moraleja, cuando hablamos en diccionario, tenemos que leer las personas. Sí, eso, no, pero bueno, yo es que no me sé el diccionario. Sí. Alejandro, se puede decir, cuando sea más mayor, cuando yo mismo soy mayor, pues Sí. cuando sea más mayor, haré filología. Con el sentido de edad, sí. No tengo que poner cuando sea más mayor que Pero ahora. ahí no es comparación, ahí falta el qué. Cuando sea más mayor, más adulto, cuando tenga más edad. No tengo que decir cuando sea más mayor que ahora. Vale, pues decir cuando sea más mayor, estudiaré filología. Sí, porque te refieres a edad, cuando tenga más edad. Cuando sea más mayor, sí, más mayor que ahora, yo, pero no sería necesario. Pero en ese caso sí. O cuando sea tan mayor como mi abuelo, iría a vivir al campo. Tan como, más que, pero solo en edad. No podría decir, quiero comprarme un ático más mayor que mi apartamento, porque ahí no significa edad, no tiene sentido de edad. Ahí tendría que quitar el más, y simplemente quiero mudarme a un apartamento mayor que el que tengo ahora. Más grande. Sí, más grande. Mayor es como más grande. Eso. Por eso se puede decir más mayor, a menos que nos refiramos, como decía el compañero, a la edad, o sea, cuando tenga más edad. Bien, en cualquier caso, si leemos hasta el final del artículo, no nos fiamos del libro, no nos fiamos del tutor, en ese sentido somos científicos, ¿no? La duda, dudo, luego existo. ¿De quién nos podemos fiar? Podemos ir a la sección de consultas lingüísticas de la Real Academia y contestan con bastante frecuencia y bastante bien. O sea, si no conseguimos encontrar algo, podemos consultar a la Academia, a la sección de consultas lingüísticas. Esto es importante, también decía un compañero en el foro, no entendía por qué en el examen había 28 preguntas, si se puntúan solamente 25, yo le dije que cabe la posibilidad de que se anule alguna pregunta por algún error. Bien, hay veces que hemos tenido que anular preguntas porque los alumnos han recurrido a las consultas lingüísticas de la Academia. En un caso llegó un certificado firmado por el secretario de la Academia diciendo que la pregunta estaba mal. En realidad lo que decía el secretario de la Academia es que la Academia no dicta normas de obligado cumplimiento. Ahí había un problema con la redacción de la pregunta. Sí, finalmente se anuló la pregunta. No es necesario que vayáis a besar los pies del secretario de la Academia. Podéis consultar, ¿no? Sí. Por ejemplo, señale cuál de las siguientes oraciones
es correcta y vosotros creéis que hay 2 correctas, bueno, pues, en ese caso habría que anular la pregunta, porque solamente puede haber una respuesta. O señale la frase que contiene una incorrección y hay 2 incorrectas. No puede ser. Eso daría lugar a la anulación de la pregunta. Si se anula una pregunta de la 1 a la 25, pues entonces puntúa la 26. Si se anulan 2, la 26 y la 27. Si se anulan 3, la 26, la 27 y la 28. Si se anulan 4, pues entonces me uno a la compañera, hay que hacer un libro nuevo, hay que echar la universidad abajo, hay que refundar el país, ¿no? Porque anular 4, se han llegado a anular 4 preguntas. Bueno, eso significa que el equipo docente pues entra dentro del alto porcentaje de problemas psicológicos que el cuerpo docente universitario la Universidad de Murcia ha considerado. Sí. Si precisamente la pregunta anulada no se ha respondido, se aplicaría la... Por eso hay que responder las 28. En ese caso, Pero se puede no responder. se puede no responder. Pero si la pregunta se anula, y no la, igual que si la has respondido y la has respondido mal, no se te resta al anularla. Sí, es una pregunta importante. El otro día también planteé con el equipo docente lo que planteaba esta misma compañera respecto a cuándo la PEC van en detrimento de. Las PEC van en detrimento de la nota final solo si sacas menos de 4. Si, aquello que decíamos el otro día de la cosa estadística, si sacas 4 o más, si sacas 4 no te suma prácticamente. Si sacas 5 o más, ya vas a sumar. ¿De acuerdo? Y ahora, esta cuestión también es importante, pero se me ha olvidado. Me pregunto que si precisamente la pregunta anulada no se tiene contestado por el alumno, si obligatoriamente, aún no ha habido contestado, se aplica lo que haya respondido en la 25, la 26, la 27 o la 28. Si un alumno, por ejemplo, no responde a la 26, 27, 28 y se anula alguna pregunta, pues se tomarían como no respondidas. Y si un alumno no responde una pregunta que se anula, ni resta, evidentemente, porque no lo ha respondido, ni suma, pero sí que se le aplica a todos sistemáticamente, porque eso lo hace el ordenador, la puntuación de la 26ª si se anula una, 27ª si se anula 2, o 28ª si se anula 2. Con lo cual, la recomendación es responder a las 28 siempre que estéis seguros, porque si no estáis seguros, las respuestas incorrectas restan puntualmente, 0,3. Con lo cual, no es conveniente hacerlo en tipo punto de cruz, así. ¿Por qué? Bien, mayor y más mayor. Aquí tenéis en la página web de la Real Academia hay una actualización normativa o un resumen de las nuevas normas académicas de la gramática que os recomiendo que veáis. Está aquí. Preguntas frecuentes. Si veis, pues, exclusión de la che y de la x de la tercera, un solo nombre para cada letra. Ya no hay dos, ya no se puede llamar y e y, ya solo se llama y. En español, pueden catalán. Bueno, pues si veis ahí, yo recomiendo que lo leáis. Tenéis hubieron, habemos, se venden casas, detrás de mí, dobles participios, impresos, y aquí tenéis mayor y más mayor, y hay una explicación, un resumen de lo que dice la gramática sobre mayor y más mayor. Este documento es interesante que lo podáis ver. Bueno, y luego tenéis el libro, ¿no? Esta es la explicación del libro. Mayor, menor, mejor, peor se construyen con qué, no con a. Hemos dicho que también se construyen con cómo, no lo dice en el libro. Más mayor que tú, mayor cuando significa de más edad, también cuando significa adulto. Bueno, como veis, la explicación del libro, además de que a veces tiene errores, pues es muy sintética. Los cuadros sombreados tienen la característica de que son resumen. Entonces, si os parece poca información, podéis recurrir a la... Otra pregunta, ¿qué dice que se puede usar también con coma? Sí, tan mayor como, tan como. Los comparativos
neutralizados tan como, tan alto como, más alto que. Sin embargo, aquí dice que se construyen con qué, no se construyen con A, mayor A, menor A. Bueno, dejamos entonces la corrección morfosintáctica. Ya digo que hay mucho más de lo que aparece en los cuadros sombreados. Lo que entra en el examen es el documento de actualización normativa, corrección morfosintáctica, y el que quiera ampliar en la página web de la academia tenéis también la nueva gramática, podéis hacer consultas en la nueva gramática y ver además afinar el concepto de corrección, ¿no? Si leéis la nueva gramática veis que nunca en la gramática se dice lo que hay que hacer, ni se prohíbe nada. Simplemente se dice que en la sierra peruana pues, se distingue la ley de la ley. No dice a nadie cómo haya que hablar, ni cuando vayas a la sierra peruana. Propiedad y propiedad léxica, usos léxicos, vamos entonces con la parte léxica. El léxico o vocabulario es, digamos, mucho más cambiante que la gramática, o cambia a mayor velocidad. Y también presenta mayor variedad que en la gramática. En la gramática también hay variedad, por ejemplo, las formas de tratamiento, tú, usted, vos, ¿no? Pues eso afecta a los verbos y hay cierta variedad. Pero en el caso del léxico, debido sobre todo a la polisemia, una palabra, eso es algo que los niños cuando adquieren el lenguaje entre los 4 y los 12 años lo pasan bastante mal, ¿no? Una palabra puede significar varias cosas. O la sinonimia. Dos palabras diferentes pueden significar lo mismo. Eso hace que en el vocabulario haya mucha más variedad y por lo tanto resulta más difícil hablar de corrección, aunque sí que se puede hablar, digamos, de adecuación. Hay determinados usos que son propios de un registro, de un estilo, de un dialecto, de una época. Cuando busquemos en el diccionario tenemos que fijarnos en las marcas de uso, las abreviaturas. Si vemos que una palabra, boludo, aparece marcada como Uruguay, Argentina, pues es boludo con ese significado, se utiliza en esos dialectos, en esas variedades del español. No quiere decir que no se pueda utilizar en otros, pero se corre el riesgo de no ser comprendido. O así, ¿no? ¿Cómo es posible que así esté en el diccionario? Bueno, así está en el diccionario marcado como vulgar. Igual que almóndiga está en el diccionario marcado como vulgar y rural. Es decir, son formas de palabras que son adecuadas cuando utilicemos un registro vulgar, no cuando utilicemos un registro culto. ¿Cuál de las siguientes formas recomienda la academia? Estamos siempre hablando del estándar. Si tenemos 4 formas, asín, concreta, almóndiga y perifrástico, pues la academia recomienda usar perifrástico, porque concreta no está en el diccionario, almóndiga aparece marcado como vulgar, con lo cual no está recomendado, aunque aparezca en el diccionario, y así aparece marcado como vulgar, con lo cual tampoco está recomendado. Ni todas las palabras que están en el diccionario son palabras. Existe lo que se llama fantasmas lexicográficos, que son palabras que están en el diccionario pero que nunca se han utilizado, que están ahí porque se las inventó Quevedo y la acabó en el diccionario. O porque la usó Cervantes, buco, con el sentido del agujero, lo utiliza Cervantes en el capítulo 2 del libro segundo del Persiles. Pero es una palabra del italiano. No la utilizaron nada más. Porque está hablando un anciano que se parece mucho a Cervantes, que estuvo en Génova y vio cómo aserraban un buco en el casco de un avión. Pues esa palabra buco, como está en el Persiles, acabó en el primer diccionario académico. Y como los diccionarios académicos son refritos de refritos de refritos, pues siguen. Cuando es una palabra que no
se usa en el dialecto. Es decir, no todas las palabras que están en el diccionario se usan y no todas las palabras que se usan están. ¿De acuerdo? Así que, es que esto no existe porque no viene en el diccionario. Mal. ¿No? Esto no viene en el diccionario porque no viene en el diccionario. ¿Por qué no viene en el diccionario? Por una cuestión que los historiadores de la lexicografía podremos explicar si nos dejan de decir. Pero no por una cuestión esencial ontológica de las letras. No tiene que ver con la existencia de las palabras. Lo importante, y aquí el libro de Introducción a la Lengua Española es un libro que bien podría explicarse en las aulas de Harvard, es que hay que manejar el diccionario. Yo antes he dicho, yo no me sé el diccionario. En tiempos me llegué a saber bastante de mí así. Ahora se me olvida, solo cuando me emborracho mucho me acuerdo. Pero que nadie se aprenda el diccionario. ¿Por qué? Porque los diccionarios son unos instrumentos que inventó el obispo de Sevilla precisamente para no tener que memorizar. Por eso están ordenados en orden alfabético, tienen unas etiquetas que se llaman lemas, tienen otras etiquetas que se llaman marcas, tienen abreviaturas, tienen links o interlazos en formato electrónico, para que no lo tengamos que memorizar. Pero tenemos que consultar. Si nos vamos a dedicar a la lengua, tenemos que consultar. Y ahora me diréis, bueno, ¿qué diccionario consultamos? Cuantos más mejor. A mí el que más me gusta es el Diccionario Marítimo Español de 1831, es el que más me gusta. Pero no lo recomiendo, porque la ortografía de 1817 es un horror. Eso sí que llevaban acento prácticamente todas las palabras. El de la academia puede estar muy bien, el del estudiante también puede estar, el Panis Dudas, el María Moliner, que hicieron hasta una ópera, el de Seco. Diccionarios hay muchos. De americanismo de la academia no es el mejor. Está Malaguet, está Santa María, ficheros lexicográficos, corpus. Pero tenéis que consultar. Sobre todo para que cuando acabéis el grado de estudios ingleses no hagáis como una pobre chica que debe tener muy malas notas porque le ha tocado hacer el trabajo fin de grado conmigo. Ya sabéis, el trabajo fin de grado se asigna por notas, ¿no? Entonces, el mejor expediente consigue hacer el trabajo fin de grado de Virginia Woolf en literatura americana del siglo XX, que es lo que tiene que hacer todo el mundo. Pero la gente que tiene menos nota, al final le meten en relación de la lengua española con la lengua inglesa, que no vamos del departamento de lengua, que para alguien de inglés es el infierno en vida, ¿no? Y quería hacerlo sobre el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Y eso no tiene nada que ver ni con la lengua inglesa ni con la lengua. Quiere hacer un estudio de género y ya le he dicho que se vea Language and Sexuality y que hablamos de cosas de género, pero desde el punto de vista lingüístico. Tenéis que acostumbrar a manejar las herramientas de los lingüistas. Que luego los documentales de la Segunda Guerra Mundial nos encantan a todos, son súper importantes. La propiedad es el significado exacto de las palabras, exacto de acuerdo con la intención comunicativa. ¿De acuerdo? El oyente o el lector tiene que identificar la intención comunicativa del hablante. Normalmente el contexto sirve para ello. Tomé un café solo, que decíamos antes, hay una ambigüedad. Si la frase está fuera de contexto, evidentemente sí. Pero normalmente las frases no aparecen fuera de contexto. Las frases tienen un contexto. Y ese contexto es el que nos ayuda a intuir la intención comunicativa. Y entonces la palabra será apropiada si el significado de la palabra coincide con la intuición que nosotros tenemos de la intención comunicativa del que ha hablado o ha escrito la palabra. La impropiedad léxica es la falta de propiedad en el uso de las palabras. Como lo incorrecto es lo que mejor. Bueno, esta definición es lo que en lexicografía llamaremos una definición tautológica. La impropiedad es la falta de propiedad. Es decir, la discrepancia entre el significado de la palabra escrita o dicha y la intención comunicativa que nosotros intuimos que pudo tener el hablante o escribiente al insertar esa palabra en la frase, en el discurso. Causas del mal uso del léxico: la ignorancia, el afán de notoriedad, el afán de protagonismo.
parecer más culto, la pobreza léxica, el escribir cómo se habla. Aquí nos podemos quedar con el escribir cómo se habla, porque todo lo demás pues, son unos usos rimbombantes. La ignorancia suena incluso ofensivo, ¿no? En la realidad ya. Escribir cómo se habla es un defecto en la escritura. De la misma manera que hablar cómo se escribe es un defecto en la oralidad. Para que digamos, entendáis también el tono del... Ya lo habéis visto, ¿no? Este capítulo lo escribe la misma autora que escribió el capítulo 1, que nos contaba la historia del español hasta cuando zarparon las naves de la Armada Invencible de Lisboa en 1588. Es curioso que se acabe la historia del español ahí, con las banderas, ¿no? Las banderas que no los dos. Bien, escribir una historia de la lengua española donde no se menciona la Real Academia Española ni a sus confratres o consortes las otras academias. Hablar de Guinea y no hablar del Perú. Bien. ¿Habría que escribir un nuevo capítulo? Yo incluso me ofrecí. Pero las cosas son como son y las guerras y los libros no se escriben ni se ganan. Bien, palabras baúl. ¿Qué son palabras baúl? Las que sirven para meter muchos conceptos. Hacer tiene 57 o 52 o 63 acepciones. Hacer sirve para casi todo. Es una palabra en la que cabe todo. Es una palabra baúl. Clichés. Expresiones hechas que no nos paramos a ver si tienen significado y propiedad léxica y corrección gramatical, en base a. Ese sustantivo base debería tener un artículo en español. Y si estamos hablando de que algo está sobre la base, entonces sería sobre la base de. Pero utilizamos en base a, ¿por qué? Porque es un cliché, porque es un clúster, son tres palabras que van juntas. Que viene del inglés, que viene del francés, que es un barbarismo, que es un solecismo. Podríamos analizarlo de distintas maneras, ¿no? Cada cliché tiene sus causas. Vocablos de relleno, vocablos que no aportan nada. O vacíos de significado o de significado erróneo, que serían las impropiedades. Expresiones hinchadas y altisonantes, lo que yo he llamado sesquipedalismo. Mejor climatología que clima. Haremos una barbacoa el lunes si la climatología nos lo permite. ¿Por qué? Porque climatología tiene más sílabas, acaba en logía y bueno, tiene que ser una cosa. Sin embargo, la climatología es la ciencia de los climas, la ciencia que describe el tempero y la meteorología de una determinada región. Entonces podemos hablar de que la meteorología de Vizcaya es muy diferente a la meteorología de Ciudad Real. Pero no es lo mismo la climatología. De la misma manera, ahí sí podríamos decir que el clima de Vizcaya es diferente al clima de... Pero en la barbacoa mejor utilizar clima. El resultado es el empobrecimiento del idioma. Bueno, esto es como lo de las banderas imperiales. El idioma se empobrece, nosotros maltratamos el idioma sufre, la academia vista como una anciana que llora porque sus hijos desparramados por el mundo se han olvidado de ella. Esto en el barroco hay el diálogo de la lengua vasconizada de Sebastián de Chávez, no, de Baltasar de Chávez, perdón, publicado en México, ¿verdad? Muestra la lengua vascongada como una matrona que mira a sus hijas, las lenguas romances, y llora porque se están olvidando de ella. Lo que le pasa al señor Chávez es que era alcalde ahí en Nuevo México y estaba más solo y tenía mucho tiempo libre, no había televisión, y entonces se dedicó a escribir el diálogo de la vieja matrona. Pero las lenguas, por suerte para nosotros, no dependen de nosotros. A menos que seamos Quevedo, que seamos Cervantes, que seamos el Nobel Vargas. Entonces sí, el Nobel Vargas puede decir, yo he ganado un Nobel y con el dinero que me dieron me compré un apartamento en Londres, uno en París, pero el que se enriquece es el Nobel Vargas.
y su amante de la simetría. Pero en principio la lengua, vale, ayer se cumplieron, pues fue en 1949, me parece, el aniversario del primer Nobel a un autor en español, Gabriela Mistral. Bueno, que antes se hablaba de Nobel y tal, no, el primer autor hispanoamericano. Bueno, pues eso, la lengua no sufre, la lengua no nace, no muere, no se empobrece. Somos nosotros los que mostramos pues una pobreza léxica. Si en lugar de decir rodar una película, preparar la comida, tomar el desayuno, decimos hacer una película, hacer la comida y hacer el desayuno, pues es evidente que frente a la variedad que ofrece la lengua y que tenemos a nuestra disposición, nos quedamos con poco. Pero bueno, esto es como el profesor que tenemos uno en el departamento que lleva siempre la misma rebequita marrón con 3 botones aquí. Es que siempre lleva la misma rebequita, que no, tengo varias, no es siempre la misma. Pero es que me gusta tanto el modelo que... ¿Eso es pobreza? Pues depende, para él no. Es austeridad, es éticamente tiene su valor, ¿no? El idioma, por suerte para nosotros ya digo, no se... Causas de la impropiedad léxica, esto sí que es importante. La paronimia. Son parónimos a aquellas palabras que en su forma se parecen. Circuncisión y circunvalación. Prejuicio y perjuicio. Inerme e inerte. Son palabras que se diferencian por una letra y que están muy próximas, pero que tienen significados diferentes. ¿Por qué las confundimos? Porque se parecen. ¿Por qué confundimos a mi primo Marcos y a su gemelo, mi primo David? Porque se parecen. Un compañero va a hacer. ¿Parónimos o pares mínimos? No. Bueno, pares mínimos puedes utilizarlo en la primera articulación en la fonética. Un par mínimo en español sería B y P, que se oponen por un rasgo. Y en función de la oposición entre P y B, distinguimos, a ver, una palabra y otra que se diferencian por P. Y B, bata y pata. Bata y pata nos demuestran que P y B son pares mínimos. En el caso del léxico también hay algunas oposiciones que tienen que ver las antonimias, que hay pares mínimos si no son equipolentes, ¿no? Algo puede ser frío o caliente, también puede ser templado, no hay equipolente, ¿no? Pero si encontramos un par de 2 palabras, pero ahí se pondría generalmente por el significado, ¿no? Sí y no, adverbio de afirmación, adverbio de negación. Sí, otra compañera. Es por esto de la niña que Sí. me acuerdo que leí un libro que hablaban de que se decía mandarina. Sí. Porque la persona o las personas que empezaban a usar mandarina no entendían que mandarina venía de mandarín, que era el color de la túnica de los... Bueno, ese libro es un poco radical. Sí. Vale, Eso lo que llama la compañera es... como viene de mondar, si yo esto lo mondo, pues será mandarina. Como viene de ello, tiene que ver con la etimología. Cuando en lengua hablamos de que algo viene de otra cosa, estamos hablando de etimología. Cuando la etimología no es correcta, no, el origen de eso no es el desconocimiento de la correcta, lo que le digo es el color de la túnica. A ver, sí. Normalmente en los libros de etimología suele haber mucha ilusión, mucho. Pero efectivamente en el caso de mandarina, lo que interpreta el hablante es que esto es de la familia de mondar. Y por lo tanto no es mandarina, sino mandarina. Eso es la etimología popular. Eso da lugar a una alteración en la forma. Aquí no hay una paronimia, no hay una palabra mandarina y una palabra mandarina que se confunden. El inerte e inerme, hay 2 palabras que se confunden porque se parecen. Aquí hay una palabra que se altera porque se interpreta que el origen es otra palabra, o pertenece a una familia. Caso de mandarina. Hay algunas veces que las etimologías populares se convierten, ¿no? Si Ursus, en griego, Ursos, significa oso
y carros. Y nosotros le llamamos a la osa mayor, y la pintamos como una osa, aunque no caben las estrellas, cuando en realidad es un carro. Pues hay veces que la paronimia está en el origen de la etimología popular. Sí, claro, deberíamos decir que mandarina y mondar se parecen. Los parónimos son mandarina y mondar. Y ese parecido hace que se altere mandarina. Pero en el caso de inerme e inerte no se alteran, sino que una se pone en el lugar de la otra. Cruces de, bueno, la paronimia, la homonimia, los parónimos son parecidos, los homónimos son iguales. Si son en la escritura, son homógrafos, ¿no? El ejemplo que trae es rayar y rayar. Esto nos demuestra que el autor no distingue la L, la D, ¿no? Son homónimos para alguien que no distinga. Pero no son homógrafos, no se escriben igual. Y en algunos casos hay una relación de casi sinonimia, son significados muy próximos y por la proximidad de los significados se confunden. En caso de confirmar, corroborar o cesar y dimitir. Cesar y dimitir tienen la misma consecuencia, que es el que estaba en un puesto deja de estar en ese puesto, pero no significan exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenéis inerme, que no tiene armas, tiene que ver con la etimología, e inerte, que no tiene movimiento, ¿no? Inactivo. Decir, el soldado perdió su fusil y quedó inerte, es una impropiedad. A menos que el soldado perdió su fusil y se fue parado. Pero eso, digamos que en principio, si perdió su fusil, quedó inerte, quedó sin arma. Rayar, desmenuzar algo, restregándolo en el valirador, radio, y rayar, hacer o tirar rayas. Confirmar, ratificar, corroborar, todo esto es el diccionario de la calle. Entonces, veis que es aprobar o confirmar actos, dar mayor fuerza, verificar o dar mayores fuerzas, corroborar la verdad, certeza, revalidar o ya aprobado, asegurar. En el significado están muy próximos. Se ratifican las leyes, se confirman las sospechas y se corroboran los asertos o las afirmaciones. Sí, compañero. Teorético y teórico tiene que ver con los conceptos, o teorético no se acerca a esto. Sí, teorético, estoy casi seguro de que aparece en el diccionario, pero lo tendría que mirar en el diccionario. Entonces, teórico me parece que es filosófico, o sea, que es más técnico, mientras que teórico, en muchos casos, pues tendríamos la diferencia entre almorrana y hemorroide, no es que una esté aceptada y otra no, sino que una es más técnica y la utilizamos para hablar con los médicos, y la otra, digamos, es más común, vulgar, familiar. Entonces, en teórico y teorético, yo creo que teorético es un término filosófico, y como tal término filosófico, no sabría yo decir si es sinónimo de teórico. Porque tú no puedes decir, me voy a examinar el teorético de conducir. Luego, sinónimos, no. Bueno, accesible, asequible lo que se puede comprar, accesible donde se puede traer, hacerlo con P, hacerlo con V, homónimos, pero no homógrafos, adolecer, apertura y abertura. Apertura es más culto, porque conserva la P del latín, entonces hablaríamos de la apertura del curso y la abertura de la camisa. Es más vulgar. Bienal y bianual. Lo que ocurre cada 2 años o lo que ocurre 2 veces al año. Ahí tenéis una serie de... Luego, significado reciente. En cada diccionario, cada edición nueva, cambia el significado. O sea, hay términos que antes eran incorrectos y que ahora ya no. Usos que deben evitarse. Agitación innecesaria. Indigencia absoluta. La indigencia es la pobreza absoluta. O sea, que está la indigencia, el absoluto ya está incluido en la indigencia. Adverbios de relleno. Absolutamente, fundamentalmente. Todo fundamentalmente, vengo a decir que fundamentalmente quería una pasta, fundamentalmente para hacer una ensalada, fundamentalmente porque yo soy una ensalada. Ahí fundamentalmente no aporta absolutamente nada. Varios sinónimos. Hacer público y notorio, esto es primordial y fundamental. Público es lo mismo que notorio. Primordial es lo mismo que fundamental. La bimembración de palabras inútiles en el peor de los casos, por así decir,
circunloquios y todo, para que tú me entiendas, puro y duro, palabras aún, hacer una película, hacer el amor, hinchazón y cosas. No es lo mismo ostentorio que ostentoso. Ostentorio lo utilizó Jesús Gil, que fue alcalde cuando él quería decir estentorio, ¿no? Estentorio es de gran volumen, se puede dar un grito estentorio, y ostentoso es que hace ostentación. Decir ostentorio es hacer ostentación de gran voz dando un grito. En fin, creó un Frankenstein. Bien, revelar con B, revelar con U, y lo mismo. Y aquí tenéis corrección léxica, prima y primatología, cesar y destituir. Una persona es cesada o es destituida, pero no es lo mismo que dimitir. Yo dimito, pero mi jefe me cesa, o me destituye. Infligir e infringir, se infligen castigos o penas y se infringen leyes, ¿no? Mirar y ver, pues esto antes la academia decía que había que distinguir. Mirar es prestar atención y ver no prestar atención. Sin embargo, ahora ya no hay esa diferencia, ¿no? Igual que con escuchar y oír, ¿no? Los radioescuchas frente a los radioyentes. Reverter y revertir. Reverter es rebosar. Y en el ejemplo, el agua está revertiendo. Debe poner revertiendo. Y en el libro pone revirtiendo. Sería la compañera de las ratas. Este es el tipo de ratas que te pueden confundir. Están corregidas en este documento. Sí. Aquí no hay cambio de... El gerundio de reverter es revertiendo. Y el de revertir es revirtiendo. El gobierno ruso está revirtiendo la situación de espionaje a estos países. Rebosando el agua, revierte. Pero que está rebosando de... Bueno, está rebosando de un sitio particular que se dice. Sí, no, claro, tiene que estar rebosando de lontanás. Estamos hablando de la PEC, ya no deberíamos hablar de la PEC. Bueno, tenemos que dejar aquí la clase. Y nos vemos el jueves que viene. Gracias en casa y hasta...